Euronews. Las noticias. Saludos y bienvenidos a Euronews hoy. Cualquier instructor militar francés en Ucrania sería un objetivo legítimo para las Fuerzas Armadas rusas. Esas han sido las palabras de Lavrov, ministro de Exteriores ruso, en su viaje por África, continente con el que el Kremlin quiere estrechar lazos para alejarlo de Occidente. Mientras, en el otro lado del mundo, Biden ha cerrado parte de la frontera de Estados Unidos con México para frenar así la inmigración irregular. Les explicamos en qué consiste este plan del presidente estadounidense en nuestra página web. Además, les ofrecemos el último capítulo de qué harían los ciudadanos si fuesen elegidos eurodiputados. Este domingo, en Euronews, podrán seguir toda la actualidad de la jornada electoral. Empezamos con nuestro informativo. Un grupo independiente de expertos advirtió este martes que existe la posibilidad de que la hambruna se haya apoderado del norte de Gaza. Graves inundaciones en Europa. El Danubio ha quedado cerrado a la navegación en Austria y se confirma la muerte de una quinta persona en Alemania. El primer ministro polaco Donald Tusk ha movilizado a los polacos para que voten en las elecciones europeas y asegura que son cruciales para la seguridad de Polonia. El presidente Biden ya está en Francia, donde participará en la conmemoración del desembarco de Normandía y tiene previsto reunirse con Zelensky. Un grupo independiente de expertos advirtió este martes que existe la posibilidad de que la hambruna se haya apoderado del norte de Gaza, aunque la falta de pruebas sólidas impide hacer una declaración formal. Se considera que una población padece hambruna cuando el 20% de los hogares vive con hambre, al menos el 30% de los niños sufre desnutrición aguda o emaciación y 2 adultos o 4 niños por cada 10.000 personas mueren diariamente de hambre y sus complicaciones. Los autores del informe, la Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna, dicen que su capacidad para recopilar datos se ha visto obstaculizada por la guerra y por las restricciones al acceso humanitario. Israel ha negado repetidamente que haya hambruna en Gaza y ha rechazado las acusaciones de que utiliza el hambre como arma en su guerra contra Hamás. Una declaración formal podría utilizarse como prueba ante la Corte Penal Internacional y ante la Corte Internacional de Justicia, donde Israel enfrenta acusaciones de genocidio. El informe también advirtió que los esfuerzos para aumentar la ayuda a Gaza son insuficientes e instó al gobierno de Israel a actuar con urgencia. Gran parte de los 2,3 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados desde que comenzó la guerra. Más de 36.000 palestinos han muerto. La creciente ofensiva de Israel en Rafah ha cortado en gran medida el flujo de alimentos, medicinas y otros suministros a los palestinos, que enfrentan un hambre generalizada. En el sur, miles de personas han regresado a Han Yunis, donde falta infraestructura básica y la gente lucha por conseguir la cantidad mínima de agua para sobrevivir. Mientras tanto, a pesar de la presión de Estados Unidos sobre Israel y Hamás para que acepten su propuesta de alto el fuego en 3 fases, todavía no se ha llegado a ningún acuerdo. Todo el curso del Danubio en Austria ha quedado cerrado a la navegación debido a las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias caídas en el país. El Danubio recorre más de 350 kilómetros a través de Austria. Scherding también está sufriendo las consecuencias del exceso de agua. Se han cerrado al tráfico numerosas carreteras y las autoridades han hecho un llamamiento a la población para que evite las zonas próximas al agua. Los expertos esperan que la situación mejore pronto. Los estados de Baviera y Baden-Württemberg, en el sur de Alemania, sufren las consecuencias de varios días de incesantes precipitaciones que provocaron el desbordamiento de varios ríos, sembrando el caos y causando al menos 5 muertos. Las autoridades siguen buscando a un bombero desaparecido. En varias localidades, los equipos de rescate navegan por las calles inundadas mientras asisten a los afectados por las inundaciones. Markus Söder, primer ministro del estado de Baviera, anunció un paquete de al menos 100 millones de euros en ayuda financiera a los afectados. Mientras en Alemania la situación empezaba a mejorar, en la vecina Polonia se registraban inundaciones
como consecuencia de las intensas lluvias. La ciudad de Bielsko-Biała, en Silesia, quedó anegada y el alcalde emitió un aviso de alerta por inundación. Numerosas carreteras, propiedades y casas se inundaron. También quedaron bajo las aguas las vías de la estación de ferrocarril. Los instructores militares franceses que entrenan a soldados en Ucrania serían un objetivo legítimo de los ataques de Rusia, ha señalado Sergei Lavrov. El ministro ruso de Exteriores realizó estas declaraciones en una rueda de prensa en África, donde lleva a cabo una gira diplomática por varios países. Francia no tiene oficialmente personal militar asistiendo o entrenando a las Fuerzas Armadas de Ucrania en territorio ucraniano en este momento. Pero el gobierno de Zelensky indicó la semana pasada que mantenía conversaciones con París sobre el tema. Miles de partidarios del primer ministro polaco Donald Tusk se reunieron este martes en la capital Varsovia antes de las elecciones europeas. Tusk dijo que las elecciones son cruciales para la seguridad de Polonia, que enfrenta crecientes tensiones en su frontera oriental. El mitin tuvo lugar con motivo del 35 aniversario de las elecciones que pusieron fin al régimen comunista en Polonia. Escuchen, créanme. Allá en el Kremlin, la posible captura política de Bruselas sería más importante que la captura de Kharkov. Esta lucha sobre quién gobernará en Polonia y ahora la lucha de quién gobernará en Europa es también para evitar la guerra entre nuestras fronteras. Los partidarios asistieron portando banderas polacas y de la UE. Por mi parte, estoy muy preocupada por el resultado de estas elecciones. A mí me gustaría mucho estar con Europa y no puedo imaginar un futuro diferente. El mes pasado, Tusk dijo que Polonia está invirtiendo en mejorar la seguridad a lo largo de su frontera y destacó la responsabilidad del país por la seguridad de Europa. Los ultraconservadores contemplan el área política moderada para sellar un pacto de cara a la futura legislatura de la UE. Según la macroencuesta de Euronews, la esperada victoria de los conservadores en las elecciones de la UE difícilmente encontrará una entente política viable para votar al presidente de la futura Comisión de la UE. Si pensamos solamente en Giorgia Meloni, en la primera ministra italiana, debemos entender que cuando nos fijamos en el liderazgo de la derecha europea, también tenemos que tener en cuenta que hablamos de líderes que en algunos casos son también jefes de gobierno, así que tienen intereses diferentes. Según las simulaciones del Centro de Sondeos de Euronews, si los conservadores tuvieran la tentación de construir una coalición, deberían integrar a los liberales de Renovar Europa para hacer coincidir la lógica parlamentaria del número de escaños con la verdadera política de intereses de los gobiernos de la UE. La coalición de grupos conservadores también parece difícil de construir, ya que estaría demasiado desequilibrada hacia la derecha e incluso la ultraderecha está dividida. Giorgia Meloni, del grupo ECR, es la primera ministra de Italia. Marine Le Pen, del grupo ID, es la principal antagonista del presidente francés Emmanuel Macron. No se trata solamente de un asunto de número de escaños, sino de orientación política de la UE. La única cuestión que puede dar cierta cohesión a la derecha es la lucha contra la inmigración. Sin embargo, las estrategias son divergentes entre el flanco sur y las partes este y norte de la UE. El centro de gravedad se moverá sin duda hacia la derecha. Esto es algo que el Partido Popular Europeo, que será el actor principal, estará dispuesto a utilizar como chantaje, potencialmente frente a los liberales, socialdemócratas o los verdes. No creo que el Partido Popular Europeo se tome en serio trabajar con identidad y democracia, algo que sería un suicidio político a nivel nacional, pero sin duda lo utilizarán. Así, parece que los partidos políticos mayoritarios se enfrentarán a la difícil tarea de estar obligados a gobernar la Eurocámara buscando los votos de un fragmentado bloque de ultraderecha. Me llamo Hélène, tengo 21 años y soy fotógrafa y diseñadora gráfica. Si yo formara parte de la política europea, me gustaría que pudiéramos acoger mejor a los refugiados ucranianos, por ejemplo, a los refugiados de guerra.
que fueron acogidos con seguridad y fueron bienvenidos en nuestro país. Dans la bienveillance dans ce pays. Represento al Partido del Movimiento Liberal de Lituania y los liberales de Lituania que miran hacia el futuro del continente europeo, con mucha claridad y entendiendo el peligro de Rusia que está atacando a Ucrania. Ucrania tiene que ganar, debe ganar, y mi primera propuesta en el Parlamento Europeo sería aumentar de inmediato la ayuda financiera y militar a Ucrania. Mi segunda propuesta, unida a la primera, sería la creación de una unión de defensa dentro de la Unión Europea. Eslovenia se ha convertido en el último país de la UE hasta el momento en reconocer un Estado palestino independiente. Las autoridades eslovenas tomaron la decisión después de que su parlamento aprobara la medida por mayoría. La medida contó con 52 votos a favor y ninguno en contra en una Cámara de 90 escaños. El resto de legisladores no estuvo presente en la votación. Eslovenia sigue los pasos de España, Irlanda y Noruega como parte de un esfuerzo más amplio para coordinar la presión sobre Israel para que ponga fin al conflicto en Gaza. Joe Biden ha anunciado la suspensión de la tramitación de solicitudes de asilo en la frontera de Estados Unidos con México cuando las entradas ilegales alcancen un umbral que considera excesivo. Esta acción ayudará a ganar el control de nuestra frontera, a restaurar el orden en el proceso, señaló el presidente estadounidense. Biden ha decidido apostar por la ley que permite deportar con rapidez a inmigrantes cuando se rebasen los 2.500 cruces irregulares de la frontera al día en el curso de una semana. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a París este miércoles para participar en la conmemoración del 80 aniversario del desembarco de Normandía en Francia, mientras intenta demostrar su apoyo a la seguridad europea. El viaje se produce en un momento en que algunos aliados temen que Donald Trump anule los compromisos estadounidenses si gana las próximas elecciones presidenciales en noviembre. Mientras continúan en Ucrania los combates más mortíferos en el continente desde la Segunda Guerra Mundial, y los socios occidentales buscan formas de cambiar el rumbo contra Rusia, que recientemente ha ganado terreno en el campo de batalla. Durante la visita, Biden tiene previsto reunirse en Francia con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para abordar fórmulas para profundizar el apoyo a Ucrania. El viaje concluirá el sábado con un encuentro oficial con el presidente Macron en el Palacio del Elíseo. Hasta aquí las noticias. Pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy. Les recomendamos además que se descarguen nuestra app para estar al día de todo lo que ocurre tanto en Europa como en el resto del mundo. Despedimos el día con un vídeo no comment en el que verán a unos osos pardos disfrutando de un día de camping en California. Los animales, al más puro estilo oso yogi, no desaprovecharon la situación para darse un festín. Buen día y buena suerte. Table next.